Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Escuchamos en el libro del Deuteronomio, en la primera lectura, sobre esta apertura que debemos de tener hacia los extraños, hacia los extranjeros. Dice el Señor al pueblo de Israel: ten compasión de los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero en Egipto. El Señor nos dice que no tenemos que ser cerrados a la caridad, no tenemos que ser cerrados solamente ante nosotros, ante la familia, sino que también tenemos que ayudar a los demás. Obviamente es primero el prójimo, tengo que ver por mi prójimo, y mi prójimo significa mi familia. Uno va haciendo estos círculos familiares y conforme uno va madurando, va cambiando el término de familia. ¿Quién es mi familia? Cuando yo soy niño, mi familia, mi prójimo más cercano, es mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Esa es mi familia. Y mis abuelitos, mis tíos, mis primos son familiares. Cuando uno va creciendo y se va independizando, cuando uno se casa, ya la familia va a ser mi esposo o mi esposa, y cuando lleguen los hijos, serán los hijos. Y mis papás y mis hermanos, que eran mi familia, pasan a ser mis familiares. Y los que eran mis familiares pasan a ser mis parientes. El Señor me va a pedir cuentas de mi familia, no de mis familiares. Padre, entonces tengo que abandonar a mi padre y a mi madre y a mis hermanos. Sí y no. ¿Cómo sí y no? Sí, en el hecho de que yo tengo que ver por mi familia. Esa familia que yo formé, que yo estoy haciendo con el esposo, con la esposa y con los hijos. Esa tiene que ser mi prioridad. Yo les digo a los novios cuando el sacramento del matrimonio: lo más importante después de Dios para ti tiene que ser, si es el esposo, la esposa; si es la esposa, el esposo. Después de él o de ella, los hijos. Y después de los hijos, tus papás y tus familiares. Porque a veces parece que nunca nos cortamos el cordón umbilical. No, hay que cortarse el cordón umbilical. Y discúlpenme, pero aquí se da más con los hombres. Ay, es que mi mamá lo hacía así. Ay, es que mi mamá hacía esto. Ay, es que mi mamá lo preparaba así. Sí, pero ya no está con su mamá. Usted decidió dejar a sus papás, dejar a su mamá,
para unirse con su esposa y hacer vida con sus hijos. También las mujeres dependen, ¿verdad? Ay, es que mi papá lo hubiera hecho así, es que mi papá, sí, pero ya no estás con tu papá. Ustedes están formando una nueva familia. El otro día me decía un señor, ay padre, y si no sabe cocinar, pues ¿para qué le escogió así? Ahora compre muchas Maruchan, aunque sea, ¿verdad? Para que comen Maruchan. ¿Por qué? Porque no podemos estar dependiendo de los papás, hay que cortarse el cordón umbilical. Pero también les digo a las mamás, también ya sepan que a partir de ahorita perdieron a sus hijos. Ya no es ay, es que hijito, venme a hacer esto, ay hijo, hazme el otro, no, ¿verdad? O ay, es que yo le voy a hacer esto a mi hijo, ay, es que esa lagartona, no. Pues el hijo escogió la lagartona, ni modo. Ya se unió. Esa es mi familia entonces. Mis papás, no tengo que estar todos los días con ellos. No es ya mi prioridad es mi familia. Pero esto no quiere decir que voy a desatender a mis papás. Es que dijo el padre que ya no viera por ustedes. No, lo que estoy diciendo es mi prioridad es mi familia. Tengo que estar al pendiente de mis papás. Acordémonos que el 4º mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar al pendiente si les hace falta algo, si su salud necesita atención, pero no voy a descuidar a mi familia por cumplir caprichos de mis papás. Este es mi prójimo, esta es mi familia, este es mi compromiso. Pero no quiere decir que me voy a cerrar a los demás. También tengo que tener esa capacidad de caridad para los demás. Uno de los pecados más comunes, que más se cometen y que menos se confiesan, es el pecado de la ay, se me fue la palabra, omisión, el pecado de la omisión. Cuando yo puedo hacer un bien y no lo hago. Cuando yo veo que se puede o se necesita algo y yo no lo hago, es un pecado de omisión. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos personas necesitadas? Vamos a suponer, híjole, es que está esta persona que siempre está pidiendo para comer porque no tiene ni para comer. Y yo en mi casa tengo mucha comida. Sí, no la voy a mantener, pero si tengo comida de sobra y le puedo dar, es mi deber darle, es caridad. Porque si no, de todos modos, esa comida ni se va a comer, ni la van a utilizar y nomás se va a tirar. Y ese es un pecado más. Tirar la comida, desperdiciar los bienes. Entonces, no hice la caridad y aparte estoy cometiendo otro pecado, estoy desperdiciando la comida. Estoy viendo que ahí en la esquina están asaltando, pues no me voy a poner como Superman, no soy contra balas. Además, ahora vemos la delincuencia y vemos cómo hay persecución y todo esto. Pero, oye, por lo menos llámale a la policía si quieres de manera anónima. Porque si no, ese es un pecado de omisión. Estoy viendo que está pasando esto y no estoy reaccionando. Si, que el compadre que tiene esta necesidad, bueno, si no puedo hacer más, voy a rezar por lo menos, voy a pedir, voy a orar por él. Esos son los pecados de omisión. Cuando yo pudiendo hacer un bien, no lo hago. Dice el Señor, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con la caridad, con la misericordia que tengo que llevar a cabo con los demás. Que también es parte de las obras de misericordia, el poder ejercer esta misericordia, esta caridad y el poder ir ganando estos tesoros para el cielo, dice el Señor. Lo que nos dice en el Evangelio va muy de la mano. Dice el Señor, a ver Simón,
¿A quiénes se les pide el diezmo? ¿A quiénes se les pide el impuesto? ¿A los hijos o a los extraños? Va a responder Simón: a los extraños. Dices bien. Jesús es hijo de Dios. ¿Cómo que se le va a pedir el impuesto para el templo, para la casa de su padre? Pero dice aquí el Señor: pero para no hacer escándalo, ve, saca el pescado, el primero que pesques, ábrele la boca y tiene una moneda, vaga por ti y por mí. Muchas veces creemos o vemos como que Jesús es contrario a las reglas, como que le gusta romper las reglas, pero no es así. Dice Jesús: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Cielo y tierra pasará, pero la ley se va a cumplir, hasta en la mínima coma que tenga. Entonces, ¿por qué vemos estos episodios donde Jesús está yendo contra la ley? Por ejemplo, son 6 días que tiene para curar a la gente y la cura el sábado. Está rompiendo la ley del sábado. El sábado hay que descansar. Y una de las causas por las que quieren matar a Jesús es porque no cumple el sábado. No cumple el sabbat, es decir, el descanso del séptimo día. Y Jesús va a decir: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Por qué? Porque toda regla, toda ley, toda constitución, toda normativa que se pone está vista para el bien común, para poder cohabitar de la mejor manera, como comunidad, como nación, como estado, como ciudad, como grupo, etcétera. Donde quiera vamos a encontrar reglas. Y si no cumple las reglas, mira, no puedes estar aquí, porque esto es para el bien común. Jesús no es que no cumpla las reglas, no es que no cumpla la ley, Él mismo está cumpliendo la ley, pero tenemos que ver cuál es el espíritu de la ley, porque si no, lo que dice San Pablo, la ley por la ley mata. Hay que buscar el espíritu, pero el espíritu es el que le viene a dar vida a esta ley, es el que viene a dar vida, no muerte. Si nosotros cumplimos la ley a rajatabla, vamos a lastimar. Pero si vamos viendo cuál es el espíritu de la ley, por ejemplo, el sábado, ¿por qué está la ley de el sábado descansarás, no trabajarás? Cuando el Señor está dando la ley por medio de Moisés, dice Moisés: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Dios te liberó, para que recuerdes que Dios te ha dado la libertad, que ya no eres esclavo, sino eres hijo. El séptimo día descansarás, así como el Señor descansó el séptimo día de la creación. Este día que tendría que saber a libertad, que tendría que saber a triunfo, que tendría que saber a una situación agradable, se vuelve esclavo otra vez. Es una situación esclavizante. ¿Por qué? Porque ahora me están cuidando que no levante ni un palo porque es sábado. La vez que nos tocó ir al viaje allá a Tierra Santa, recuerdo que llegamos a la ciudad de Jerusalén un sábado precisamente. Llegamos en la mañana, llegamos al hotel. Obviamente las habitaciones no estaban disponibles todavía. ¿Por qué? Una, pues era temprano, y otra, porque era sábado. Teníamos que esperar hasta que se acabara el sábado, que no se acaba hasta la noche como aquí, ¿verdad? Sino en el tiempo judío, el tiempo empieza ya por la tarde. Y me subí, yo me acuerdo que al ascensor, para poder ir a ver el piso
no me acuerdo si era donde estaba la habitación o nos iban a prestar para poder celebrar la Eucaristía. Chiste es que me subí al ascensor, pero no se le puede picar al botoncito, porque eso significa ya trabajo. Y hasta el día de hoy los judíos el sábado se tiene que respetar el descanso. ¿Qué es lo que pasa? Todos los días el ascensor se le pica a qué piso vas, picas para que llamarle para que abra o cierre donde vayas a subir. Pero el viernes por la tarde y el sábado no hay que picar botones. El ascensor va abriendo en todos los pisos para ahorrarte el trabajo de picarle el botón al ascensor. Suena algo tan sencillo, tan ilógico por acá, pero en la cultura de ellos esto es parte de. Entonces, una regla que era, una ley que era para poder sentirme libre, ahora me tiene esclavizando. Me ha esclavizado nuevamente esta ley. Entonces dice Jesús, hay que ser libres. ¿Cuál es la ley de Dios? Vamos a ver que la ley de Dios, el espíritu que mueve esta ley es el amor. Por eso cuando le preguntan a Jesús, Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? El mandamiento más grande que hay es este: amar a Dios tu Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. O como lo aprendemos en el catecismo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos, no es uno. Son dos que van de la mano y no puede ir el uno sin el otro. No podemos decir que amamos a Dios, pero no amo a mi hermano. No puedo decir que amo a mi hermano si no me amo a mí mismo. No puedo decir que amo a mi hermano si no amo a Dios. Va muy de la mano uno del otro. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Por ahí hay quienes dicen, no, pues es que yo amo mucho a Dios, pero nada más. En el hombre yo no creo, el ser humano es malo, es... Dice San Juan, ¿cómo me dices tú que amas a Dios al que no ves, cuando no amas a tu hermano al que sí ves? Por eso dice el Señor en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, Señor, ¿y cuándo hicimos esto? ¿O cuándo lo dejamos de hacer? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, o cuando lo dejaron de hacer con uno de estos más pequeños. Conmigo lo hicieron o lo dejaron de hacer. Hermanos, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley del amor. En esto nos distinguimos que somos hijos de Dios, en que sabemos amar como nuestro Padre. Amar que no significa solamente corazoncitos y sentimiento bonito y mariposas en la panza. No, amar significa más allá, es compromiso, es renuncia, es sacrificio, es ofrecimiento. Eso es amar. Amar no es solamente el sentimiento es una etapa. El amor significa decisión, voluntad y obviamente va el sentimiento. Pues pidámosle al Señor que también a nosotros nos dé la capacidad de ir desprendiéndonos de todo aquello que no nos permite cumplir con este mandato del Señor, de amarnos los unos a los otros. Que también así como con Simón, como Pedro, que le dio la moneda para que pagara su impuesto, que también a nosotros nos dé las herramientas necesarias para poder vencer las tentaciones en el día a día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.